En esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de los Salmos, en el Salmo número 1, verso 2. Vamos a leer este único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vamos a tener una palabra de oración. Maravilloso y buen Dios, una vez más estamos aquí para darte gloria, para darte honra, para darte a ti la alabanza, Señor, para aprender de tu palabra. Señor, que nosotros podamos, como el salmista, ser bienaventurados, que podamos entender la bendición, la felicidad que conlleva el meditar tu palabra, el deleitarnos en tu ley. Habla mi vida y habla la vida de los hermanos que están aquí presentes y los demás oyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y seguimos revisando algunas cosas en cuanto a la Escritura. La palabra de Dios dice que el pueblo se pierde por la falta de conocimiento. Ahora, puede ser que usted y yo, todos los que estamos aquí presentes, sabemos leer y escribir, pero no se trata solamente de leer, dice el salmista, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra meditar habla de reflexionar. También nos trata de, como dijo el Señor, escudriñar. Podríamos decir de estudiar. Entonces, leer y estudiar las Escrituras, hermanos, para todo cristiano son un deber, pero también es un privilegio. Por eso tenemos, hermanos, que cuidar el conocimiento bíblico, ser conscientes de la necesidad de aplicar el texto, la palabra de Dios, este texto sagrado en nuestras vidas. El apóstol o el pastor Santiago, él siempre es un hombre práctico en su carta escrita. Él fue un hombre práctico en su carta escrita. Él nos hace una advertencia, un consejo, que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores o espectadores, como lo dice allí en Santiago 1, verso 22. Por eso que quiero que en esta mañana, en este culto, en esta enseñanza, consideremos cuán importante es escudriñar la palabra de Dios, a fin de que tengamos un eficiente entendimiento, una eficiente lectura, una eficiente meditación, pero sobre todo una eficiente aplicación. Así que conozcamos sobre el deleite de meditar en la ley de Jehová. Si nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 8, mire lo que nos presenta. Es un pasaje que usted lo ha leído, lo conoce, se ha predicado aquí algunas ocasiones. Pero en Hechos capítulo 8 tenemos el encuentro entre el evangelista o el diácono en aquellos tiempos, Felipe, quien Dios poco a poco está tratando con Felipe para levantarlo a Felipe como un evangelista. Pero en el capítulo 8, desde los versos 26 al verso 30, vemos a Felipe y al etíope. Dice que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él, hablando de Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? Mire, Felipe, el evangelista, o el diácono que está camino a ser evangelista, guiado por el Espíritu Santo, va al desierto. Ahí tiene un encuentro con un hombre
que la Biblia dice que era un etíope, es decir, era un hombre del continente africano. Tal vez su tez era de color negra. Pero dice la Biblia que este hombre era un funcionario de una reina. Entonces, lo más probable es que este hombre era un hombre culto, sabía leer y escribir. Por eso es que leía al profeta Isaías. Era un hombre que podríamos decir capacitado, tal vez para comprender un libro de matemáticas de aquellos tiempos, tal vez para comprender un libro de ciencia de tipo natural de aquellos tiempos, tal vez para comprender las leyes que en su reino, su reina dictaminaba. Era un hombre culto, leía al profeta Isaías. Era un hombre también religioso porque venía de Jerusalén adorando. Era un hombre que tenía principios de adoración, principios religiosos. Recuérdese que días atrás yo decía a la iglesia que el cristianismo no es una religión, pero el cristianismo, hablando de la relación entre un hombre con Cristo, tiene principios religiosos. La palabra religión significa dar culto, dar adoración, servir. Este hombre tenía buenos principios, era como un Cornelio. Recuérdese que en el capítulo 10 Dios va a tratar con Pedro que vaya a la casa de Cornelio, el cual también era un hombre con temor a Dios. Pero es importante que usted tenga un encuentro con Dios. Este hombre venía, pero no entendía lo que leía. Y por eso es que en primer lugar quiero hablar que las sagradas escrituras precisan ser interpretadas. El apóstol Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada. Esto significa que no es para una persona o un grupo de personas, pero no significa que toda persona que lee la Biblia puede interpretar correctamente la Biblia. Por eso es, en primer lugar, quiero hablar acerca de un término que a veces no se explica o no se dice, porque es un término muy científico, muy teológico. Este término es la exégesis. Quiero hablar acerca de la importancia de la exégesis. ¿Qué es la exégesis? El término exégesis es un término que proviene del griego. La palabra ex significa fuera y la palabra agein, es una palabra griega, significa guiar. Entonces la palabra exégesis, que es una palabra que lo utilizan a veces los maestros, los que estudian teología, lo que significa literalmente significa conducir, guiar para afuera. En otras palabras, lo que quiere decir es extraer la intención de las palabras de un texto. Cuando usted lee la Biblia, recuérdese que la Biblia es la palabra de Dios. Usted tiene que buscar, extraer, sacar lo que Dios dijo, no lo que yo pienso que Dios dijo, lo que yo creo o lo que a mí me enseñaron. Podemos tener buena enseñanza, pero a veces lamentablemente la enseñanza puede tener cierto contenido adulterado. Por eso es que el cristiano tiene que buscar, como dice el salmista, meditar, reflexionar. Día atrás yo le decía, como que estamos rumiando las escrituras, tratar de extraer la verdad que ha sido escrita. Traer a nosotros lo que Dios dijo. En otras palabras, el objetivo de la exégesis es dejar que las escrituras digan lo que el Espíritu Santo pretendía decir en su contexto original. ¿Así para qué? Para no hacer que el texto signifique lo que Dios no tuvo la intención. Usted se da cuenta que hoy, a veces de un mismo texto, y no estoy hablando de una iglesia como los unitarios, no estoy hablando de una iglesia como los testigos de Jehová, aunque estos no son
secta, se puede decir. No estoy hablando de lo que se habla en la religión católica o lo que lee el hombre común. Estoy hablando de lo que sucede dentro de la iglesia evangélica. A veces, de un texto, pensamos que, bueno, este es un significado y este es otro significado. No. La Biblia no tiene 2, ni 3, ni 4, porque si tiene 2 o 3 significados, el mismo pasaje puede tener miles. La Biblia tiene un solo significado. Cada texto tiene una sola interpretación, múltiples aplicaciones. Pero cuando Dios dice que algo es pecado, es pecado. Cuando Dios dice que esto es agradable delante de Él, eso es agradable delante de Él. Cuando Dios dice, escrito está, es porque escrito está. Cuando Dios dijo que Él lo que hizo, Él lo hizo y punto, hermanos. Por eso es que tenemos que siempre buscar ¿qué? Extraer el significado correcto, lo que Dios quiso decir. No lo que nosotros creemos. Si no sabemos, ahondemos, busquemos. Por eso es necesario un examen minucioso de las Escrituras. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, el verso 5. Usted sabe que Timoteo era un obrero, era un hermano que estaba como pastor. Dice, procura, 2.15 que diga, 2.15 de 2 de Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿qué? Bien, mire, que usa de manera correcta, que usa de manera adecuada la palabra de verdad. Hermanos, por eso es que necesitan ser precisadas. Tenemos que hacer un estudio minucioso. ¿Cómo? Por ejemplo, el que tiene la posibilidad, hoy hay muchos recursos para conocer un poco, tal vez no de manera completa, el que lo puede profundizar, el que puede tener un conocimiento más abundante de las lenguas bíblicas. ¿Por qué no? Eso sí, siempre bajo la voluntad de Dios. Bueno, voy a estudiar griego, hebreo. Primeramente voy a buscar la dirección de Dios. Es bueno que uno sepa, porque eso es de edificación. Pero el creyente primero, antes de tomar una decisión, me voy a meter en un estudio de teología. Antes de eso, voy a consultar con Dios, voy a hablar con mi pastor. Pero hoy, primeramente, hacemos lo que queremos. Y cuando estamos confundidos, porque muchos han ido a un seminario, muchos han ido a un instituto teológico y en vez de salir edificados, han salido destruidos, han salido confundidos, han salido mal enseñados y han sido piedra de tropiezo. Es bueno que uno conozca acerca de los hechos, la cultura, los recursos literarios que se utilizan en el texto bíblico, en el texto sagrado. Porque esto que va a cooperar en la comprensión del verdadero significado de las palabras inspiradas. Mire lo que Pablo le dice a los hermanos de Éfeso en Efesios capítulo 3, verso 10. En adelante dice así, para que la multiforme sabiduría, mire, las múltiples formas en que Dios le va a dar sabiduría, dice la multiforme sabiduría de Dios, no sabiduría humana, sabiduría divina, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Mire lo que dice el verso 14, y esto va ligado a la lectura de la palabra. ¿Qué dice el verso 14? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas
¿Dónde usted halla las riquezas de la gloria? Es en la palabra. Para que Pablo os dé, es decir, Pablo, ¿qué hacía antes de buscar el mensaje? Doblaba rodillas. Oiga, es bueno tener un diccionario bíblico, es bueno. Es bueno tener comentarios bíblicos, es bueno. Ahora, voy al segundo punto de este mismo primer punto, porque estamos hablando acerca de las que las Sagradas Escrituras precisan ser interpretadas. Y estamos viendo la importancia de que de extraer bien el contenido. Pero recuérdese que hay limitaciones de los lectores. Usted y yo somos limitados. Vamos a buscar, pero tenemos que entender que somos limitados. Y en este aspecto es necesario que usted y yo reconozcamos que toda persona, creyente o no creyente, cuando lee la Biblia, la estamos interpretando. Unos la interpretan bien, otros la interpretan de manera mediocre, otros la interpretan mal, otros la interpretan pésimamente y otros utilizan la palabra de Dios para su propio beneficio. Todos los lectores de una manera son intérpretes. Mire lo que dice. Esto ya leímos la semana pasada. Daniel 9, verso 2. Dice Daniel que él leía al profeta Jeremías. Dice así, verso 2, en el primer año de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Dónde usted lo encuentra hoy en la Biblia? Usted lo encuentra eso en los capítulos 25, en los capítulos 29 del libro de Jeremías. En aquellos tiempos la Biblia no estaba dividida en capítulos ni en versículos, era solamente el rollo. Pero mire, Daniel lee esto y comienza a interpretar. El problema, ¿dónde reside? ¿Reside en la Biblia? No, el problema que a veces ocurre es que reside en nosotros. Porque a veces traemos ideas en nosotros. Y estas ideas incluso las queremos ingresar. Es decir, que antes de leer muchos ya venimos arrastrando ideas. Eso no es una exégesis, eso es todo lo contrario. Eso se llama eisegesis. ¿Qué significa? Yo meter ideas mías a lo que Dios está diciendo. En vez de sacar, yo estoy metiendo. Y por eso es que hoy se está hablando de nueva revelación. Dios lo que da es iluminación para entender el texto bíblico, mas no nueva revelación. Tenemos el libro de los mormones, tenemos los libros de José Smith, tenemos los libros de los seguidores de los testigos de Jehová. Usted puede decir, ¿y qué pasa con los libros que escriben los creyentes? Muy bien, los libros que escriben los creyentes tienen que buscar sacar. Exacto. Tienen que hacer una buena exégesis, una buena interpretación. Por eso, cuando usted lea un libro de un autor cristiano, primero, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Orar. Segundo, tener la Biblia a su mano. Tercero, tiene que considerar lo que el testimonio. A veces no sabemos ni quién escribió, la conducta. Y lo mismo pasa también con los mensajes que usted escucha. Recuérdense lo que hemos venido algunas veces diciendo. Los hermanos de Berea eran más nobles. Porque Pablo hablaba, y Pablo era un tremendo hombre de Dios. Pero ¿qué ellos hacían? Corroboraban que lo que dijo el apóstol esté de acuerdo. Hermanos, el problema está en nosotros. Venimos a veces con ideas. Efesios 4:22, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos. ¿De quién? Del viejo hombre. Mire, si usted en la vida antigua, tal vez usted fue un católico y vive con esas ideas preconcebidas del catolicismo. No es que María o es que los santos, no, usted tiene que despojarse y dejar que Dios hable por su palabra. Si usted viene con ideas de los mormones, y eso pasa. Hay veces que los adventistas o
los testigos de Jehová me enseñaron que no debo de diezmar. O yo escuché a X y pastor que dice que no se diezma. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Entonces usted debe que dejar que la Escritura lo confronte. Bueno, es que la salvación está en la forma de vestir. Muy bien, sabemos que la salvación está en la forma de vestir. Pero ¿qué Dios dice acerca de la vestidura? Vamos a la Escritura. ¿Qué Dios dice acerca de X o Y doctrina? Vamos a la Escritura. Eso es lo primordial, hermano. Ahora recuérdese que debido a nuestra inclinación, por eso que dice Pablo, despojaos, mire, despojaos. Este hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice el verso 24? Y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Aquí Dios quiere hacer que una metanoia, un cambio de mente, un verdadero arrepentimiento nace de aquí, pero se demuestra afuera. No es que solamente, internamente. Es interno, pero se tiene que demostrar externamente. Hermanos, nosotros tenemos una naturaleza inclinada. Y debido a nuestra naturaleza, nuestra inclinación por nuestra naturaleza pecaminosa, esto nos debía, Pablo lo dice a los hermanos de Roma, 8:7 de Romanos, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan ¿a quién? A la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire, esta carne no va a ser transformada. Claro, sabemos que el cuerpo un día, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, cuando me hablo de esta carne, no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa, no. Esta naturaleza pecaminosa lo va a acompañar hasta el día en que usted muera o Cristo venga. En ese momento, cuando Cristo, ahí sí seremos liberados de la naturaleza pecaminosa. Pero mientras tanto tenemos una lucha. Por eso, ¿cómo nos estamos alimentando? Tenemos que renovarnos en nuestra mente. Hermanos, y esta es una noble tarea para nosotros. La tarea de leer, de meditar, de interpretar, es una tarea noble, asignada ¿a quiénes? A los salvos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todo el conocimiento, pero si yo no tengo un encuentro con Cristo, yo puedo tener principios religiosos como lo tenía el etíope. Puedo tener principios religiosos como lo tenía Cornelio. Pero si yo no tengo un verdadero encuentro con Cristo, yo no voy a poder interpretar las Escrituras de manera correctamente. Porque yo necesito del Espíritu Santo. ¿Y cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando usted con sinceridad va a Cristo en arrepentimiento, Él lo captura. O usted se deja capturar, podríamos decir, por la gracia de Dios. Y usted va a los pies de Cristo, reconoce que es un pecador, reconoce que sin Cristo su vida está perdida. Entonces Él es Dios. Por medio de su Espíritu viene a su vida y lo sella. Usted ahora es de Dios. Usted ahora está garantizado que usted es salvo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Es el que nos convence y nos lleva a vivir una vida de fe. Por eso importante es eso. Y vuelvo a recalcar algo que ya he dicho: la naturaleza de las Escrituras. La palabra de Dios no es cualquier libro. Confirmamos la necesidad de que la Biblia sea interpretada. ¿Pero por qué? Porque se encuentra en la naturaleza misma de la palabra de Dios. El Dios, en su naturaleza, Él quiere que el hombre lo conozca. Y por eso Dios dio su palabra. Por eso el Señor dijo: escudriñar las Escrituras. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, el texto bíblico fue mayormente escrito en dos idiomas, hebreo, griego, en 1600 años aproximadamente, por unos 40 autores que vivieron en tiempos, culturas diferentes. Por eso, el que puede nutrirse de este conocimiento, la multiforme sabiduría de Dios. Dios me está enseñando, aprendí cómo era la cultura en los tiempos de
Pablo, cómo era la cultura en los tiempos de Abraham, cómo era la cultura. Entonces, en base a la cultura, a veces eso que él está diciendo tiene un mayor énfasis. Es bueno todo eso. Es bueno que un creyente se nutra. Pero ya le dije anteriormente, antes de tomar una decisión, vaya a los pies del Señor. Es bueno que el creyente entienda las particularidades de la Biblia que no se pueden ignorar. Podemos mencionar los diferentes tipos de escritura, las formas narrativas de la Biblia. Sabemos que hay poesía, sabemos que hay narrativa histórica, sabemos que hay refranes, dichos, sabemos que hay una palabra profética. Pero hermanos, las escrituras necesitan ser interpretadas ¿bajo qué? Bajo la guía del Espíritu Santo. Sí, observando ¿qué? Podríamos decir, observando las reglas gramaticales, observando el contexto histórico, el contexto literario en el que fueron escritos. Mire lo que dice Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El verso 18. Dice así: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, mire, ni una jota, ni una tilde. ¿Qué es lo que estoy diciendo esto? Refiriéndonos a lo que estamos hablando. Voy a poner un ejemplo que usted sabe, la tarea de traducir la Biblia. Mire, esto es una tarea tremenda. Este hombre tenía que haber, los hermanos que han traducido la Biblia, como Cipriano de Valera, Casiodoro de Vega, tienen que haber sido hombres que sabían de estos idiomas. Tal vez ellos tenían escritos en griego o en escritos en hebreo, o tal vez tenían escritos en latín, porque en aquellos tiempos había las Biblias en latín. Tenían que saber. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Para el intérprete, para el traductor, que si te encuentras con una palabra que en el original es un sustantivo, siempre permanece siendo sustantivo. Si encuentras una coma, no te la, como se dice comúnmente, no te la tragues. Si encuentras una tilde, acentúa bien la palabra. Pero sobre todo, aplica esa palabra, aplica ese verbo. Recuérdese que Jesús es verbo. Él es la palabra de vida. Deje que la palabra entre a su vida. Ahora, nosotros sabemos que somos cristianos, pero también sabemos que somos cristianos evangélicos pentecostales. ¿Cómo un cristiano pentecostal busca interpretar la Biblia? Tenemos 3 premisas y son básicas. Primeramente, sabemos que la autoridad de nuestras vidas, la autoridad en esta tierra, cómo Dios demuestra su autoridad, es a través de las Sagradas Escrituras. Esa fue una de las primeras enseñanzas, la autoridad de las Sagradas Escrituras. En otras palabras, tenemos un compromiso innegociable con las Escrituras. Creemos que la palabra de Dios es de interpretación divina o de inspiración divina. Su inspiración es verbal y completa, plenaria. Toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Usted puede decir, pero ¿para qué leer Crónicas 5 si ahí está la genealogía de Rubén? Eso es palabra de Dios. Y medítela, y usted va a encontrar joyas. Y sobre todo, Dios va a hablar a su vida. Y además va a aprender a leer bien, porque usted sabe que las genealogías no son fáciles de leer. Los nombres son medios difíciles. Y si usted profundiza, va a encontrar maravillas increíbles. Por eso es que nosotros entendemos que la Biblia, como veíamos días atrás, no tiene ni fallas ni errores. Y en esta comprensión, ¿qué vamos a hacer? La Biblia dice que debemos contender por el Evangelio. No significa que usted se va a poner a discutir con la gente, no. Pero si mañana viene alguien que dice que la Biblia no es la palabra de Dios, usted tiene que tener
claro que es la palabra de Dios. Y si usted es un creyente de años, tiene que buscar las maneras como por la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu Santo refutar aquellas ideas que a veces dentro de mismo iglesias, no, es que este libro no tiene la misma inspiración que este. No, la Biblia no enseña eso. Toda la Biblia tiene la misma inspiración. Son a veces para temas diferentes. Toda la Biblia señala a Cristo. Toda la Biblia, así usted esté en Cantares, usted esté en Abdías, usted esté en el libro de los Salmos, en cualquier pasaje de la Biblia usted va a encontrar que Dios apunta a un punto especial, la salvación de la especie humana. Él iba a mandar un redentor, un salvador. Ese iba a ir a experimentar la muerte. Y sabemos que en otros pasajes son más claros que la muerte era una muerte de cruz, una muerte dura, como lo muestra Isaías, una muerte muy sacrificial. Pero hermanos, es importante que nos demos a esta tarea. Tenemos que partir primeramente de que la Biblia es la palabra de Dios. Sus doctrinas son enseñanza para nuestra vida cristiana. Reconocemos el valor de las doctrinas, recogemos el valor de las doctrinas, entendemos la realidad de lo sobrenatural. En la Biblia hay cosas de carácter sobrenatural. Entendemos que los milagros, cuando Dios dice que el mar rojo se abrió, es algo literal. No es que eso es algo simbólico, no, es algo literal. Entendemos la relevancia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando vemos en Génesis, en el libro de Hechos, que se habla acerca del bautismo del Espíritu Santo, eso está hablando ¿para quién? Para la iglesia. Y entendamos lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días derramaré mi espíritu ¿sobre qué? Sobre un grupo, sobre la iglesia primitiva, sobre toda carne. Hoy estamos ¿qué? En los días de Pedro estaban en los tiempos finales, en los últimos días. ¿Que acaso hoy día no estamos en los últimos finales, en los días finales, en los tiempos postreros? Estamos en los tiempos postreros. Los tiempos postreros son ¿desde qué? Desde el momento en que Jesús ascendió hasta que Cristo venga por restaurar Israel. Ni siquiera hasta el arrebatamiento, sino hasta que Cristo venga junto con su iglesia a arrebatar a Israel. Ahí terminan los tiempos posteriores. Empieza una nueva dispensación, el milenio. Mientras ese tiempo, Dios seguirá derramando de su Espíritu Santo sobre toda carne. Hay sueños, hay visiones, hay manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Sí, eso no ha cesado. Sabemos que dentro de la iglesia evangélica hay ciertos grupos que entienden o enseñan que esos dones ya han sido cesados, o nos dicen no son operativos. Pero a la luz de la palabra, no creyéndonos superiores, sabemos que Dios sigue hablando. Ahora no hay nueva revelación. Pero por eso, ahí viene otra premisa: la iluminación del Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué nos enseña la doctrina de la iluminación? Esto se refiere a la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Le permite discernir las verdades de la palabra. Este es el estudio racional, es decir, el estudio que uno va a un seminario. Por sí solo no es suficiente. Usted puede saber todo el griego, todo el hebreo, puede saber todo el contexto histórico, literario, pero eso no es suficiente para comprender la revelación escrita, porque es palabra de Dios, hermano. No es un libro de matemáticas, no es un libro de química, no es un libro de física. Si para comprender estas cosas no es fácil, para comprender las maravillas de la palabra de Dios, necesitamos la iluminación de la palabra de Dios. Hermanos, la iluminación no es una fuente paralela de revelación, no. No es que ahora Dios está dando nueva revelación. Vuelvo a aclarar. Dios habla por sueños. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las Escrituras. Dios habla por visión. Sí, tuve una visión. Vamos a ver si esa visión que yo tuve está de acuerdo. Ahora, ¿qué va a pasar cuando uno camina con Dios? Y si uno vive en santidad, eso es muy importante.
uno sabe cómo es el trato de Dios. Uno ya conoce cuando Dios le está hablando. Recuérdese que Dios le habla a Samuel, y Samuel al principio no entendía. ¿Quién pudo comprender que Dios le estaba hablando a Samuel? ¿El profeta? Elí. ¿Pero por qué? Porque Elí ya tenía también su trato con Dios. Lamentablemente, Elí estaba amando más a sus hijos. Pero Elí pudo discernir. ¿Por qué? Por su experiencia. Por eso, mire, ¿cuáles son nuestras premisas para leer las Escrituras? Está hablando para la iglesia de carácter pentecostal. Nosotros como Asamblea de Dios somos una iglesia pentecostal y no tenemos que descuidar la búsqueda del Espíritu Santo. Pero la búsqueda del Espíritu Santo no solamente se trata de hablar en lenguas. La búsqueda del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, habla acerca de un carácter conforme al carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Las virtudes del fruto del Espíritu. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo nos dé la clara comprensión. La iluminación del Espíritu Santo no es que va a aumentar o va a alterar la Biblia, no. Lo que hace es aclarar lo que ya el Espíritu Santo había revelado. Así que el conocimiento de la palabra, ¿qué va a producir? Va a producir comunión con Dios. Por eso dice que el salmista se deleita en la ley de Jehová. Y dice que la ley de Jehová es su delicia. Dice que es como un árbol plantado. Va a pasar algo cuando usted medita, cuando usted interpreta por el Espíritu, entendiendo que la palabra no es un libro, no es un periódico cualquiera, no, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber comunión con Dios, va a haber una vida de oración, de obediencia, de santificación. El apóstol Pedro, en su segunda carta, mire lo que nos dice en el capítulo 1, el verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Dónde usted encuentra estas preciosas y grandísimas promesas? Leyendo la Biblia. Dice: estas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, mire, por el contenido de la palabra, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Está hablando de relación con Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo a toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, abunden, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el que no tenéis, pero el que no tiene estas cosas, el que no tiene a Cristo, tiene vista muy corta, o está hablando de aquel creyente que no está creciendo en el conocimiento de Dios, tiene la vista muy corta, habiendo olvidado, mire, la purificación de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Por eso es que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entendiendo de que la Biblia es la autoridad, entendiendo que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, ahí viene la experiencia, el valor de la experiencia. Pablo dijo: yo sé en quién he creído. El texto sagrado es útil para enseñar, reprender, corregir, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los salvos, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Ahora, ¿qué están demostrando estas expresiones, estas declaraciones bíblicas? Que la Biblia, cuando es aplicada a nuestro diario vivir, estas van a ser confirmadas por la experiencia. Van a ser experimentadas por la iglesia. ¿Qué dice Marcos capítulo 16? Estas son palabras del Señor Jesús. Verso 20, el último versículo dice: y ellos saliendo predicaron
Esto ya no son palabras del Señor Jesús, porque ya el Señor Jesús había ascendido. Miren, aquí tengo una equivocación. Por eso es importante rectificar a tiempo. Miren, esto es la palabra finales del escritor Pedro. ¿Qué dice que diga del escritor Marcos? Digo Pedro porque entendemos que fue Pedro el que le transmitió esta palabra a Marcos. Pero mire lo que dice el escritor bíblico. Y ellos, hablando de los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles ¿quiénes? El Señor, y confirmando la palabra, ¿cómo? Con las señales que le seguían. Las señales, la experiencia, las manifestaciones sobrenaturales, bajo la luz de la palabra, lo que va a hacer es confirmar. Bajo la luz de la palabra, hermanos. ¿Qué entendemos bajo lo que está diciendo el escritor de Marcos? Porque eso está hablándonos de ¿qué? De lo que escribe luego Lucas en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos tenemos la historia de la iglesia naciente, la iglesia primitiva. ¿Qué estamos entendiendo, hermanos? Que el libro de los Hechos no solo describe la experiencia pentecostal de la iglesia primitiva, sino también lo hace válido para nuestros días. Recuerde, si usted ha leído lo que dijo, y hace un rato dije lo que Pedro dijo en su sermón, usted en casa lea el capítulo 2 de Hechos. No fue solamente para aquellos días. Recuérdense que estaban reunidos ¿cuántos? 120. Y de repente, ¿qué pasó? Fueron todos llenos. Ahora quiero hacer una cosa. Vamos a poner ejemplo que aquí hubiera un grupo de hermanos que ellos no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Ellos puede ser que estén 10 y todos comienzan a hablar en lenguas. Pero vamos a poner ejemplo que estamos aquí todos, hermanos ya con cierta madurez y que hemos tenido esa experiencia. ¿Qué dice Pablo? Que cuando estemos en un culto y haya la manifestación de las lenguas, ¿cuántos tienen que hablar? 1, 2, exagerando, 3. Porque si no, ¿qué va a haber? Desorden. Entonces, mire, la Biblia nos da la guía. No es que, hermanos, todos hablen en lenguas. O a veces forzamos a un hermano, repita como no. Tengamos cuidado. Y la iglesia pentecostal ha caído en estos extremos. Es que si no hablas en lenguas, eres del diablo. ¿Dónde está eso? Tenemos que animar, hermano. Busque, anhele tener esta experiencia, porque la experiencia es de edificación para el creyente. Él va a entender que lo que está escrito, él lo experimentó. Hermanos, eso sí, ni la experiencia ni la tradición de la iglesia puede estar por encima de la autoridad bíblica. Solo la Escritura puede autentificar. La Escritura es la que corrige la experiencia, las prácticas de la iglesia. Toda experiencia que usted tenga tiene que filtrarla por las Escrituras. Quiero finalizar con reglas básicas de interpretar. Primeramente, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿O quién ideó esta idea? La dijo un hombre llamado Martín Lutero. Martín Lutero, que ustedes saben que fue un teólogo allá por 1500 y fue un hombre que Dios lo utilizó para despertar a la iglesia, traer la reforma. Lutero desarrolló que la Biblia se interpreta a sí misma. Hay términos que a veces dice la hermenéutica. Esto habla acerca de cómo hacer una buena interpretación. Creo que el hermano Freddy ha estado en talleres de hermenéutica. Se trata de, recuérdense cuando estuvimos en Cuenca, cuando llegó el pastor alemán. Él trataba de que se apunte. Me recuerdo claramente que cuando el mensajero apunte, ¿pero dónde? Tiene que ir al centro, a la Escritura. No es lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Pero ¿cómo podemos hacerlo? La Biblia, decía Lutero, se interpreta a sí mismo. Pero Lutero no es que dijo esto de sí mismo. Mire lo que dice Isaías, capítulo 8, verso 2. Mire, Isaías 8:2. Fue algo que él sacó de las Escrituras. Este es un principio bíblico. Dice 8, verso 20, que diga, verso 20 de Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Está hablando de las Escrituras. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
es porque no les ha amanecido. Usted en casa leas el capítulo 8. En el capítulo 8, Isaías le dice al pueblo, pregúntenme a estos hombres, ¿de dónde están diciendo estas cosas? Si estos hombres se están yendo a la ley, se están comparando con la Biblia, bien. Entonces, cuando nosotros queremos traer una enseñanza, tenemos que hacer una comparación con lo que dice la Biblia alrededor de las Escrituras, porque la Biblia a sí mismo se interpreta. Recuérdense lo que yo decía días atrás, lo que vemos en Apocalipsis tiene que ver con todo lo que ya viene escrito anteriormente, y lo que escribieron en Génesis. Ustedes se ven, ¿con qué voy a comparar? Con todo lo que viene después. Génesis 1, comparemos con Génesis 2, y seguimos comparando, y seguimos, y luego encontramos un pasaje más acá que afirma cosas de lo que Dios dijo en Génesis 1 o en tal pasaje. La Biblia se interpreta a sí misma. Otro principio, aquí tenemos algunos principios de interpretación. Por ejemplo, principios gramaticales, principios históricos, principios literarios. Todo esto es bueno. Y todo esto se tiene que tratar de, en lo posible, tenemos que tratar de interpretar la Biblia en su sentido más literal. Ahora, hay palabras de uso simbólico o alegórico. Por ejemplo, usted y yo, cuando participamos de la Santa Cena, leemos Primera de Corintios o Mateo, dice que el Señor Jesús dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero eso es en un sentido simbólico. Ahora, no significa que está en sentido figurado, es decir, bueno, eso es cualquier cosa. No, sino que cuando comemos el pan, estamos ¿qué? Recordando que así como ese pan fue partido por nuestros pecados, su cuerpo fue molido, fue partido. Entonces, aunque ese pan tiene un valor simbólico, no lo voy a comer como cualquier pan, sino tengo que comerlo bajo el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque si yo como y bebo sin discernir que el cuerpo de Cristo fue puesto en la cruz, ¿qué dice la Biblia? Como y bebo juicio. Entonces, mire, no es solamente algo simbólico, no. Es literal lo que está diciendo, pero tiene un significado simbólico para no caer en lo que dice la Iglesia Católica. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Ellos hablan de la transmutación, que en ese momento en que el sacerdote ora, ese pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. No, no es eso. Entonces, que cada vez que vamos a participar de la cena del Señor, otra vez estamos crucificando a Cristo. No, Él ya está en los cielos, está con el Padre. Quiero terminar con los peligros de la hermenéutica posmoderna. Hoy hay una falsa interpretación. No, es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es la palabra de Dios. No, es que ese es un libro muy antiguo y se está enseñando en púlpitos. No es que ahora tenemos que entenderla en un nuevo contexto. No, tenemos que entenderla en su contexto original. No tenemos que trasladar la Biblia a nuestro contexto, tenemos que aplicar los principios bíblicos en nuestra actualidad. Porque cielos y tierra va a pasar, pero la palabra de Dios, hermanos, no pasará. Por eso es que rectifico que las experiencias deben pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. Es bueno que una persona estudie, bueno que se capacite, pero que busque la dirección de Dios antes de meterse a estudiar. Si Dios lo conduce, Él lo va a llenar. Tenemos hombres sabios como Daniel. Pero Daniel, ¿por qué fue aquel hombre sabio? Porque él propuso en su corazón no contaminarse. Y dice que Dios le dio sabiduría. Le dio, mire, saber interpretar sueños y visiones. Para concluir, hermanos, este mensaje, la Biblia debe ser leída, interpretada. En esta tarea nos ayuda, como hemos visto, la exégesis, extraer el contenido. La hermenéutica, buscar una adecuada, correcta interpretación. Bueno, esto es una parábola. Esto es un libro poético.
Este es un contexto histórico, todo eso es bueno. Sin embargo, ninguna de las técnicas de interpretación están por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Las doctrinas y toda clase de creencia o enseñada dada dentro de la iglesia debe basarse en una correcta y adecuada interpretación de la Biblia a la luz de la Biblia. Comparando texto con su contexto, con lo que dice el capítulo, con lo que dice el libro, con lo que dice alrededor de las Escrituras. Por eso es que amamos nuestra Santa Biblia. Debemos siempre buscar en oración la dirección del Espíritu Santo a fin de que Dios mismo sea transmitiendo su mensaje. Ese mensaje que transforma, nos deleita. Aquel que medita en la ley de Jehová se deleita. No hay nada tan maravilloso como el deleite de meditar en la ley de Jehová. Amén.